Ahora sí, para dar paso a la apertura oficial de la actividad, invitamos a Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte de CNT. Bienvenido, Milton. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo antes de empezar quería rendirle un pequeño homenaje con ustedes a una compañera que después de pelear muchos meses por su vida, en el día de ayer falleció la compañera Cecilia Mil, dirigente histórica del sindicato de Ascasmo, de la Federación de la FUS, miembro del Instituto Cuesta Duarte por muchos años, especialistas en temas de drogadicción, miembro de la Comisión de Seguridad e Higiene de nuestro PCNT, una compañera de miles de batallas, entregada su vida al movimiento sindical por muchos años, peleó con una enfermedad brava, que todos sabemos cuál es, y que en el día de ayer falleció. Entonces queremos un homenaje de 1 minuto de silencio por ella, a los efectos de que estas palabras después puedan ser enviadas al hijo, que yo después que termine de hablar me voy para el velorio. Muchas gracias. Bueno, agradecer al equipo y a la comisión sobre esta actividad y haberme invitado. Yo no sé si lo hacen porque soy el director del Instituto Cuesta Duarte o porque soy de los más viejos que quedan en el movimiento sindical. Todavía no tengo claro cuál es bien la importancia. Pero yo diría que hoy puede ser un gran día o un muy buen día para la seguridad social, como decía la canción de Serrat. Hoy se cierra el diálogo de la seguridad social y creo o tenemos expectativas que el mismo se pueda construir un conjunto de acuerdos que no será capaz el 100% ni todo lo que nosotros aspiramos, pero que sin duda muchos de sus contenidos pueden ser trascendentales para la vida de los trabajadores activos y también para los trabajadores que entran en el proceso de su jubilación. Porque además la seguridad social no solo es la pasividad, es todo el entramado de relaciones que tiene que ver con el bienestar de los uruguayos. Es decir, estamos muy cerca de lograr avances importantes. Ese proceso culmina hoy, creo, con, si no me falla la memoria de los compañeros que participan en el diálogo, que es el último día donde se cerrarían los acuerdos y a partir de ahí podríamos encontrar algunos caminos muy interesantes. Yo no me voy a adelantar a lo que se está más o menos trabajando porque hay naturalmente determinada reserva por los acuerdos, pero en todo caso que los compañeros que me van a preceder y que son del equipo, si se animan y dicen algo, bueno, será responsabilidad de ella, pero no mía, en torno al traslado de algunas cosas. El título de hoy del encuentro dice a 30 años de la SAFAP. Quizás habemos pocos que en esta sala que vivimos el proceso cuando en este país se inicia el camino de la SAFAP. Hay que ubicar también en el contexto
que si digo ese proceso y esa ola en muchos países de la privatización o de tratar de generar lucro con algo tan importante como es la seguridad social y el bienestar, que es un derecho humano. Hay que ubicarse en ese contexto de que estábamos en una década de una ofensiva neoliberal, quizás distinta a la actual en muchos países, pero una ofensiva también importante. Acá teníamos los gobiernos, tuvimos 10 años de los gobiernos del segundo gobierno de Sanguinetti y el primero y el de la calle Padre, donde Uruguay en ese momento genera una ofensiva de desregulación y de privatizaciones muy importante. Yo me acuerdo que en el primer gobierno de la calle, Uruguay se desmantela la negociación colectiva. Se había iniciado en el año 85, después de la reconquista de la democracia. Duró los 5 años del primer gobierno de Sanguinetti, y una de las primeras cosas que hizo la calle cuando inician ese proceso fue la eliminación de la negociación colectiva y la eliminación de los consejos de salario, que se volvieron después a retomar casi 15 años más tarde cuando asumió el primer gobierno de Tabaré. Pero no solo eso, fue toda la ofensiva contra las empresas públicas, el intento de privatizar las telecomunicaciones, el privatizar lo que es lo más importante que tiene Uruguay, que son sus empresas industriales. También fueron años donde se avanzó en lo que era el pilar fundamental que tenían los uruguayos, que era la seguridad social, intentando generar un ámbito de lucro, que no era una experiencia única uruguaya o primera de Uruguay. Ya veníamos del modelo que lo idearon, los modelos neoliberales de Chile y de otros países, con incluso seguridad social y AFAPs mucho más rígida y mucho más dura. Acá todavía, como siempre las cosas del Uruguay, se incorporó el lucro en el proceso y la privatización en el proceso para las cuentas, pero se mantuvo, más o bien, algunos otros pilares que no se habían dado en otras partes del mundo. Pero también hay que tener en cuenta que en ese proceso se venía de una seguridad social totalmente desprestigiada, donde las jubilaciones se resolvían por la tarjetita de los políticos, donde no había posibilidades de trámites transparentes, donde en los clubes blancos de Colorado se tramitaban las jubilaciones, donde no había todavía procesos de cuentas personales y por lo tanto las historias laborales, donde muchas veces los propios trabajadores preferían la informalidad porque nunca se sabía bien dónde iba y cómo iba los recaudos. Entonces, aprovechando esa situación también de desprestigio de la seguridad social en muchos ámbitos, es que se dio toda esta ofensiva de generar en esos años la implantación de la AFAP. Y así han pasado 30 años, por lo que yo decía al principio, capaz que es un buen día porque estamos cerca de por lo menos algunas cosas importantes que tienen los contenidos de la AFAP puedan ser minimizadas o en algunos aspectos derogadas. Y en esto yo me quiero básicamente reafirmar o señalar que ese proceso, lo más importante en estos 30 años, ha sido la lucha permanente del movimiento sindical en defensa de la seguridad social y la eliminación de las AFAP.
Sin duda lo hemos hecho con la ONASPU en todos los órdenes estos 30 años. Y si hoy estamos en condiciones quizás de mejorarla en algunas cosas importantes, fundamental se debe a lo que es la pelea que ha dado el movimiento sindical tratando de derogar la SAFAP. Y pelea que en estos 30 años no ha sido sencilla, e incluso con las oscilaciones que el tiempo a veces genera. En épocas donde la pelea dio resultados y en otras perdimos, como el plebiscito. Es decir, no todas fueron maduras en las peleas, como todas las peleas tienen ciclos, y lo más importante que en esos ciclos, hasta en los momentos más difíciles, no nos derrotaron y nosotros seguimos levantando las banderas del cese del lucro en cada uno de los congresos, en cada una de las movilizaciones, y eso ha sido un patrimonio del PCNT. Pero yo quiero resaltar de ese patrimonio porque a veces las cosas se mantienen y la pelea se desarrolla y todos podemos decir que fue toda la organización y todo, pero siempre hay en toda organización un grupo que juega un papel determinante o es lo que en términos ciclistas son los que tiran del pelotón. Y yo no sé si el movimiento sindical hubiera dado la pelea que dio durante todos estos 30 años si no hubiera existido una comisión de seguridad social y un equipo de representación como el que tenemos. Pero no lo que tenemos ahora, lo hemos tenido a lo largo de la historia de estos 30 años. Yo no sé si se hubiera dado la batalla que se dio y ganar conciencia sobre esa batalla sin la actividad del equipo y de la comisión. Como sé que a mí entre otras cosas estoy hablando hoy acá porque soy de los más viejos, y estoy en la dirección del movimiento sindical hace muchos años en diferentes responsabilidades. Y he estado en su mesa representativa y en su ejecutivo durante muchos años. Y la verdad, compañeras y compañeros, hay que hacer un reconocimiento al esfuerzo de esta comisión, de este equipo, que permanentemente pone el tema de la seguridad social arriba de la mesa. Y ustedes saben que todos son dirigentes sindicales. No siempre es un tema que tenga primer lugar en la agenda en los sindicatos. Todos sabemos que en los sindicatos cuáles son muchas veces los primeros puntos de la agenda. Y si hay algo que creo que todos podemos coincidir, que no siempre este tema es el primero en la agenda de las cuestiones. Entonces, 30 años de pelea, yo creo que lo más importante, de la coherencia, de la elaboración de documentos, de tener una experiencia compartida y reconocida a nivel internacional. Yo también que he tenido la posibilidad de representar el PCNT muchas veces por afuera, y los compañeros que han salido de Montevideo, del Uruguay, saben del prestigio de este equipo, de esta comisión que hay a nivel internacional, que hay en la OIT, que hay en las centrales sindicales de la región, al punto tal que la OIT ha reconocido a varios compañeros que han integrado este equipo como expertos y asesores de la Organización Internacional del Trabajo. Y son cosas de reconocimiento que se debe a la coherencia y el esfuerzo de un trabajo mancomunado, de un equipo que hace trabajo colectivo, que va generando los relevos en forma coordinada, podrá salir un poco más, un poco menos, pero que tiene un proceso y una estructura clara y coherente y nadie se puede llamar a sorpresa. Entonces, por lo tanto, son 30 años de pelea y de lucha, y yo creo que gran parte de esa pelea y esa lucha la ha realizado gracias al esfuerzo de la COS y del equipo de representación. Y por último, creo que lo más importante que tenemos en el horizonte
además de lo que puede hacer estos resultados del diálogo de seguridad social, la responsabilidad de que en el mes de octubre tenemos elecciones de nuestros representantes al directorio de BPS. Noviembre, bueno, en un mes. Pero más vale para acá, para que después que nadie llegue tarde. Pero es muy trascendente. Nosotros, siempre estas elecciones tienen características muy especiales porque son a padrón abierto, padrón obligatorio, es decir, votan todos los uruguayos por un lado o por el otro. Y antes capaz que era más fácil, es decir, que hubiera contienda, pero cada día de que pasa, sectores conservadores, reaccionarios, de derecha, nos van a disputar. Y muchas veces disputan con un poderío y un respaldo, porque esto también es un problema económico de respaldo en el juego muy grande. Fíjense, yo tengo una experiencia, en las elecciones pasadas se presentó en las cámaras, contra las cámaras patronales, un representante, hubo contienda en el sector empresarial. Tú hablabas con los empresarios de las cámaras una semana antes o 15 días antes y no pasaba nada, iban en coche. ¿Cómo va a perder la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial? Son todos títulos grandes y ¿cómo van a perder las elecciones? Y marcharon solamente con plata de un tipo y un aparato atrás y de sectores que venían por el lado más reaccionario. Entonces no hay que pensar de que nosotros vamos a tener una elección sencilla o que vamos a tener una elección donde vayamos en coche. Y una elección de estas características significa enorme cantidad de esfuerzo, pero sobre todas las cosas necesita enorme cantidad de recursos, porque llegar a cada lugar, a cada departamento, a cada zona, barrio de Montevideo, es todo un desafío. Nosotros en el PIT-CNT ya resolvió sus candidatos, resolvió la lista de los compañeros que la van a integrar, y creo que es un enorme desafío entonces que en noviembre pongamos todo el esfuerzo. Y yo le pido para eso a la comisión, a la COS, también redoblar un esfuerzo en impregnarle al movimiento sindical, como han hecho todos estos años, de la importancia de este tema. Porque ustedes no crean que esto en los sindicatos, con las urgencias que hay, con los problemas de empleo, con los problemas de salario, con las dificultades que hay, que estos temas son fáciles. Entonces, como la COS nos dio ese enorme trabajo de poner siempre arriba de la mesa de todas las discusiones sindicales el tema de la SAFAP, yo pediría que rodaran el esfuerzo e impregnaran a todos los sindicatos, a la mesa representativa del PIT-CNT, a su ejecutivo, a los distintos ámbitos de la pelea que tenemos que dar todos por la elección del mes de noviembre de la lista que el PIT-CNT va a poner a consideración de la ciudadanía. Entonces, no me cabe más que felicitarlos, reconocer y que lo que han hecho y hacen ustedes es imprescindible que lo replique todo el movimiento sindical, porque los buenos ejemplos tenemos que levantarlos y tenemos que trabajar por ello. Así que muchas gracias. Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte PIT-CNT, muchas gracias por tu tiempo. Equipo de representación de las y los trabajadores en BPS, PIT-CNT.